y gracias a los organizadores por la invitación. Bueno, la idea es discutir precisamente la importancia de la historia económica y en particular de la historia de empresas para los estudios de administración. Esta frase, los historiadores económicos y teóricos económicos pueden llevar a cabo juntos un interesante y socialmente valioso viaje, pertenece a Schumpeter. Y en realidad, digo, lo que quiero plantear es una serie de reflexiones con el objeto de establecer un diálogo, o de la necesidad de plantear un diálogo fluido entre la teoría de la administración y la historia de empresas o la historia empresarial, con el propósito precisamente de alentar un enriquecimiento mutuo de estos campos de estudios que en gran medida permanecen, a pesar de ciertos avances, fuertemente segmentados. Y esta segmentación o diferenciación entre lo que es la teoría de la administración y la historia de empresas es, en principio, uno podría pensar que es justificable, básicamente por la especificidad analítica, pero digamos para un desarrollo pleno entiendo que debe haber un mayor intercambio, así que voy a tratar de convencerlos de esto. Además está decir, por otro lado, que la realidad social es única e inescindible, y si la fragmentamos es precisamente para mejorar la perspectiva analítica, pero no hay que descuidar el todo. Digamos, en este caso el todo serían las empresas, los empresarios en un marco o en un contexto específico histórico. Y luego, digamos, de estas reflexiones presentaría una propuesta metodológica en torno a lo que siempre está en elaboración y redefinición, en torno a la mejor forma de abordar el estudio de la historia de empresas para que ese diálogo con la teoría de la administración sea posible. En todo caso, hacer toda la plantilla y listo. Entonces planteaba esta necesidad de diálogo, y hay, digamos, un punto de partida que tiene que ver básicamente con la escasa institucionalización de la historia de empresas, ¿no? O sea, las escuelas de administración, las carreras de administración en las distintas facultades no han incorporado a las historias de empresas o la perspectiva de historia de empresas en sus estructuras curriculares. No hay materias específicas de historia de empresas, en todo caso lo podemos discutir. Y en general, digo, lo que sucede es que no se reconocen precisamente los aportes desde esa disciplina o subdisciplina a la teoría de la administración, a la teoría de la organización. Y, digamos, y en la dinámica institucional esto es muy claro. Digo, no hay centros o institutos específicos sobre historia de empresas. Simplemente les menciono el caso de la Argentina, que conozco más, y digo, además estoy dentro de un centro de este tipo. Existe desde el año 96 el Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo, que fue creado precisamente para incorporar a investigadores provenientes del área de historia económica, y a economistas interesados por las historias de empresas y la problemática del desarrollo. Y este centro es dependiente del Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y en la Facultad de Ciencias Económicas además existe un Instituto de Investigaciones en Administración. La facultad tiene la carrera de contador, la carrera de economista y la carrera de administración. Y sin embargo, digo, no hay un vínculo en términos de proyectos de investigación, de desarrollos conjuntos entre este centro, ni siquiera, digamos, con los economistas, pero mucho menos con la administración. Digo, la gente de administración, por decirlo de alguna manera, no sabe lo que estamos trabajando en el Centro de Estudios Económicos de la Empresa del Desarrollo, digamos, en un mismo edificio, y nosotros tampoco sabemos mucho de lo que están haciendo por ese lado, ¿no? Entonces, digo, no hay vínculos académicos, solo la historia de empresas ha penetrado a nivel de algunos cursos de posgrados, y en especial para historiadores, no los administradores. Yo he dado algunos cursos de historia de empresas, pero solo van historiadores económicos interesados en otras problemáticas, y no administradores.
Digo, sí se realizan congresos de historia económica, y dentro de los congresos de historia, donde van básicamente historiadores y algunos economistas, hay desde hace 20 años una mesa especial sobre historia de empresas. Primero era la historia de empresas e industria, hoy se ha separado porque hay una cantidad de trabajos importantes en esa área, digamos, de estudios de empresas y empresarios, pero en realidad, digo, están como compartimientos así estancos, y digo, no hay un diálogo claro con los administradores. Digo, esta cuestión, si ustedes quieren, institucional, también se verifica en el plano de las publicaciones. Digo, no hay revistas especializadas en historia de empresas. Hay, desde hace unos poquitos años, un boletín de una red de estudios de historia de empresas, y una revista que, dentro de otras problemáticas, también incluye a las empresas, pero también, digo, una revista básicamente de historia económica. Después voy a volver un poquito con esta idea. Ahora, ¿cuál es la razón de esta evidente desconexión que estoy planteando? Y en mi opinión, esa desconexión se debe fundamentalmente al sendero que transitó la historia de empresas hasta hacerse un lugar como disciplina. Porque ese lugar se desarrolló básicamente desde la historia económica, y en todo caso, y en el mejor de los casos, apelando a la teoría económica, y de allí, digamos, estableció muy pocos vínculos con la teoría de la administración. Y, digamos, podemos reconocer además que hasta hace poco la contribución de la economía a la estrategia empresarial fue poco relevante, y en general de la economía al mundo de los negocios. Entonces tenemos, por un lado, que entre teoría económica y administración y organización hay una disociación, y luego entre ambas respecto a la historia empresarial. Y yo creo que la resolución de ese dilema, de ese conflicto, de esa disociación, en un camino de ida y vuelta, puede generar un enriquecimiento notable a todos los campos. Voy a brevemente plantear, digamos, algunas de las herramientas teóricas que se han utilizado para mirar a las empresas y a los empresarios, y que de algún modo han contribuido a fortalecer los estudios de historia de empresas. Lo hago muy rápido y breve. Ustedes saben que desde la perspectiva neoclásica, tradicionalmente, digo, la empresa era una función de producción, estaba vista como aquella caja negra, esa era la metáfora utilizada, como la firma a punto, ¿no? Sin dimensión, sin densidad, etc. En una especie de licuadora donde se ponían los factores de producción, tierra, trabajo, capital, y resultaba un producto. Y además, desde esta perspectiva tradicional, el empresario era claramente un agente exógeno. Y con los neoclásicos, ¿no? Si bien en algún punto Marshall los incluyó, especialmente con Walras, el empresario finalmente desapareció, ¿no? No quedaba excedente luego de la retribución de los factores, o ese excedente era igual al interés, con lo cual, digamos, el empresario era igual al capitalista, y en algún punto de esa perspectiva tenía una impronta negativa, digo, era algo básicamente inútil. O aún hoy algunos manuales de microeconomía mantienen esta visión, si bien reconocen, dice, bueno, la empresa, pero no nos interesa, la vamos a considerar una caja negra. Digo, manuales recientes de microeconomía precisamente siguen manteniendo esta idea. Por supuesto que desde la perspectiva neoclásica hubo redefiniciones y avances, y algo interesante para la perspectiva de la historia de empresas tiene que ver con la teoría de la agencia, que es una revisión muy significativa de los últimos años, donde se ve a la empresa como una institución, aunque, digamos, la idea es verla fundamentalmente como un nudo de contratos. Lo que interesa ver son los contratos y digamos, los derechos de propiedad, o lo que esté vinculado a la propiedad y a la gestión. Digo, allí hay un nicho muy interesante para aportar al análisis de las empresas, y desde una perspectiva
histórica. Desde una perspectiva más heterodoxa, podemos llamar estructuralistas, las cosas se modificaron, pero no tanto, porque también persistió una impronta bastante negativa respecto al el empresario. Digo, para citar algunos referentes, Veblen en particular, si bien reconocía que la empresa moderna era la fuerza motriz del sistema capitalista industrial, distinguía entre aquellos verdaderos empresarios y aquellos especuladores que solo buscaban beneficios o rentas fáciles, etc. Y también Keynes distinguió a los empresarios que funcionaban con lógicas de corto plazo de aquellos que se preocupaban por la creación de valor en el más largo plazo, de aquellos que tenían el espíritu de empresa, ¿no? Dicho sea de paso, uno de los pocos libros que se escribió de historia de empresas en la Argentina, que escribió Cochrane en los años 60, de la empresa Siam, una de las empresas más significativas e importantes de la Argentina en este contexto, y de América Latina desde ya tenía como título precisamente el espíritu de empresa en la Argentina, ¿no? Entonces digo, había una valoración digamos, que no centraba, digamos, el estudio precisamente en los empresarios, y en todo caso la perspectiva tenía alguna dosis de visión pesimista, ¿no? Y el triunfo, podemos decir, en general de las políticas keynesianas o de las corrientes estructuralistas contribuyeron a la indiferencia respecto a los empresarios y también a los estudios sobre la empresa, la naturaleza de la empresa. ¿Y por qué esto es interesante? Bueno, en tanto que el estructuralismo en sus diferentes versiones, ¿no? Vinculadas al desarrollismo o vinculadas a la teoría de la dependencia y al marxismo, etcétera, tuvieron gran impacto en las ciencias sociales. Entonces el eje, ¿no?, de estudios pasaba por la dinámica de las clases, por las estructuras productivas, por los análisis macro precisamente, pero no en los empresarios, ni se detenía en las empresas, en los análisis de tipo micro. Entonces solo tenemos que esperar a la crisis precisamente de estos paradigmas, que se torna más evidente, digamos, hacia fines de la década del 70.